Mi nombre es Alba Treviño Zambrano, estudiante del primer semestre de la carrera de Trabajo Social de esta prestigiosa Universidad Estatal de Milagro. Hoy conoceremos acerca de las etapas en la evolución de la historia de trabajo social. La evolución del trabajo social está dividida en 4 etapas históricas diferentes que son etapa pretécnica, etapa técnica, etapa precientífica y la etapa científica, señalando sus características y sucesos desde la pretécnica, donde surgen los primeros antecedentes de organizaciones de caridad y filantropía, sabiendo que caridad es ayuda por amor a Dios y la filantropía por amor al hombre, hasta la etapa técnica, que es conocida como una etapa para el trabajo social, donde se empieza a formular como una profesión. En la etapa pretécnica, conocida como la etapa de la caridad, es la más extensa en el tiempo. Se inicia con las formas de ayuda que se institucionalizan durante la Edad Media. En esta etapa, el marco ideológico de la ayuda viene definido fundamentalmente por la caridad, ampliándose posteriormente a planteamientos que surgen de una perspectiva laica, la beneficencia y la filantropía. La asistencia es ejercida por individuos de buena voluntad. Se hace referencia al asistencialismo, el mismo que hace referencia a la desigualdad social y que tratan de dar respuestas a situaciones sociales de carácter problemático. Aparecen las primeras justificaciones filosóficas en relación de la ayuda a los pobres. La situación social era marcadamente dual. La clase dominante, feudales y clero que controlan el poder económico, político, social y una amplia y heterogénea dominada campesinos, peones, artesanos y jornaleros. De esa forma se crean numerosos asilos, orfanatos, centros de lisiados, ancianos, produciéndose una diversificación de los recursos asistenciales. En el terreno de la caridad y filantropía aparece Juan Luis Vives, que se preocupa especialmente por la organización de la beneficencia pública, la cual respondía, según sus planteamientos, al derecho que tienen los individuos a recibir una asistencia afectiva y adecuada. La intervención social debe ser diversa, no únicamente las medidas paliativas y curativas, sino también desde el enfoque de preventivos. Su principal obra es del socorro de los pobres en el año de 1525. Raúl, 1581-1660. Junto a Luisa de Marillac, crea en 1663 las Hijas de la Caridad, que tenían como función específica visitar a los enfermos de los hospitales y a los pobres entre los domicilios. Consigue regular y normatizar las actividades de ayuda para el auxilio indiscriminado. Thomas Chalver,
1847. Ante la urgente situación social, las formas de asistencia clásica basadas en la caridad, la beneficencia y la filantropía se toman ineficaces. Paulatinamente, la Iglesia va perdiendo protagonismo en la asistencia a los necesitados a favor del Estado. Ya no es suficiente hacer el bien por amor a Dios o al prójimo. Ahora hay que brindar asistencia utilizando para ello métodos y técnicas adecuadas. Benjamin Thompson. Sus propuestas de intervención se denominaron Plan de Rumford. Favoreció la integración de los pobres a través del trabajo, la formación y la vivienda. Creó la Casa del Trabajo Militar, la cual era una institución donde se fabricaba uniformes para el ejército, y lo peculiar de este lugar era que los obreros eran mendigos y percibía su sueldo en especie y comida para ellos y sus familias. Logró disminuir notablemente la mendicidad, fomentando el autodependencia, aplicando una rigurosa contabilidad y haciendo públicos sus cuentas. El impulso de la creación de escuelas, construyó casas para familias humildes, dividió la ciudad de Múnich en distritos y creó un comité para planificar situaciones de ayuda. Uno de los grandes cambios sociales fue la revolución industrial. Es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII, la misma que trae consigo la actividad de la manufactura, y a esta se suma la era digital, lo que a su vez representaba. De esta manera surgieron las nuevas formas de asistencia social. Etapa técnica o llamada asistencia social empezó en la Revolución Industrial, donde se impone un nuevo orden social, ya que los avances tecnológicos y la concentración fabril provocan la aparición de una nueva clase social que es la clase obrera o proletariado. Con este cambio, se incrementa considerablemente el número de mendigos y de población excedente. El Estado trata de asumir el control de la situación. La actitud caritativa es sustituida por disposiciones legales. Surge la reforma de Poor Law y la de Charity Organization Society, que es el COS. Y podemos señalar a Octavia Hill, Samuel Bamet y Charles Stewart Lodge. En un primer momento se ocupan de los casos de extrema pobreza, prestando recursos y asistencia individual, personal y reformadora, pero también propone la intervención con grupos, especialmente con menores, niños y jóvenes, para prevenir problemas de comportamiento, y se extiende con la atención de ciegos, enfermos, discapacitados y en el ámbito. Frente a estos cambios surge la revolución burguesa de España, la que radica al feudalismo, siempre siendo estructural social, en el que el proletariado y la burguesía industrial ahora son las clases
más importantes. Es evidente que Marx y Augusto Comte ejercieron una gran influencia en sociología. Frente a estos cambios surge la Revolución Burguesa de España entre las clases más importantes. La etapa precientífica, llamada la etapa de servicio social. Estados Unidos inicia una amplia planificación socioeconómica tanto a nivel de su propio territorio como de los países latinoamericanos. El trabajo social de esta época, casi a finales del siglo XIX y XX, alcanza el nivel de tecnificación y de allí que la etapa precientífica no es nada más que una prolongación de la etapa técnica. La débil diferenciación se da a partir que la acción profesional se sostiene en una base teórica más sólida. En esta etapa, la influencia de Mary Richmond y el padre Bauer fue notorio su labor en el trabajo social. La etapa científica, dominada también la etapa de... Una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, hacia los años de 1946, se origina la planificación socioeconómica. Pretenden estabilizar los sistemas afectados por la guerra mediante la creación de programas especializados, personal y escuelas. Solo existían 4 instituciones educativas por aquella época. En esta época, en Latinoamérica, el trabajo social adquiere un nivel más alto de tecnificación. Consideran que la etapa precientífica no era más que la prolongación de la etapa técnica. La etapa científica no solo se ocupa de conocer las causas, efectos de los problemas sociales y de lograr que las personas asuman una acción organizada en la realidad social para conocerla y transformarla. Contaban con servicios organizados, personal especializado y escuelas de formación. Las áreas de intervención como el área de la salud, el área educativa, el área penal, el área de recreación en las cárceles. Muchas gracias. Esto es todo lo que he podido detallar de las etapas en la evolución de la historia del trabajo social.